Buenas noches a todos, la verdad que contento de estar aquí en la Gabriel, delante de la carrera de Ciencias Políticas, porque creemos que esta temática, esta coyuntura que estamos viviendo lamentablemente en el departamento de Santa Cruz, es producto justamente de una acción política y no necesariamente producto de una acción legal o jurídica, más bien es un trastorno legal y jurídico en toda su esencia, y eso vamos a, en este momento, intentar exponerle, informarle, para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones, puedan analizar la temática y, si así fuese, concientizarse del deber que tenemos nosotros como Santa Cruz, como departamento, de hacer prevalecer nuestros derechos. Pero entrando un poco en la temática, antes de hablar directamente con relación a la emergencia, es importante que conozcamos, sin previo, la verdad que me olvidé de saludarlo y agradecerle por la invitación correspondiente para que estemos acá. Es un privilegio, la verdad, primera vez que tengo el honor de estar dirigiéndome aquí en la Gabriel René Moreno, y sin lugar a duda va a ser un momento muy especial para mi persona. Espero hacerlo relativamente bien. Pero antes de entrar a la temática, es importante que conozcamos un poco de cómo ha venido evolucionando la situación económica de la gobernación, presupuestaria, porque aquí no hay coincidencia, acá hay acciones directas, sistemáticas, que han venido a perforar justamente la autonomía departamental, que arrancamos el 2006, junto con el IDH, que se instaló en 2005. Pero ya el 2007, un año, entrando en plena gestión del entonces prefecto Rubén Costa, nos cercenan 2/3 del IDH del gobierno departamental, de las gobernaciones en su conjunto. Nos quitan el 67%, utilizan nuestro IDH para poder subvencionar los bonos Juancito Pinto, los bonos Dignidad, los bonos de vacunación. No estamos en contra, entendemos la importancia social de estos bonos, pero son financiados ahora por las gobernaciones y los municipios, cuando en realidad es una responsabilidad y una competencia nacional. Pero no solamente aquello, a lo largo de este tiempo nos han venido cargando al IDH competencias y responsabilidades que son en realidad nacionales. Le voy a dar algunos ejemplos para no hacerlo muy largo. Los prediarios, la cárcel. La cárcel es una competencia exclusiva del gobierno. No nos dejan tomar ninguna decisión dentro de la cárcel. En todo caso, parece que algunos nos quieren meter a la cárcel, pero no nos dejan tomar decisiones sobre ello. Y son 25 millones de bolivianos año que nos deducen. Los títulos de bachiller son financiados por el gobierno departamental porque nos hacen el débito automático al IDH. Los ítems de salud con los cuales nosotros, el gobernador Rubén Costa, ha tenido que tomar una decisión por la deuda histórica que tenemos con el gobierno central con relación a los médicos para que puedan atender a la población cruceña, no solamente en la capital, sino particularmente en las provincias y en los municipios menos pudientes. Y es así que hoy el gobierno departamental paga a 1.800 ítems de salud que representan más o menos 175 millones de bolivianos año, que es una competencia nacional, estipulada claramente en la Ley Marco de Autonomía. Y así pudiéramos seguir dando ejemplos de cómo han venido cortándonos hasta que hoy apenas recibimos 1/3 del IDH. Pero tampoco hemos estado simplemente reclamando, hemos hecho propuestas. El gobernador Rubén Costa
en persona elevó una alternativa dentro del pacto fiscal. El pacto fiscal, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal primero estaba estipulado por ley. En la ley marco de autonomía se estipuló que 6 meses después de ejecutado el censo nacional se tenía que comenzar el debate del pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? No es ni más ni menos que ponernos de acuerdo entre todos los bolivianos para poder redistribuir los recursos del TGN, del Tesoro General de la Nación, de una manera más equitativa. ¿Por qué me menciono equitativo? Hoy en día, la composición del TGN, así en macro, es el siguiente. Prácticamente el 88% de toda la plata de los bolivianos la maneja el gobierno central, o sea, el 90%. Y el 12% es redistribuido entre todas las gobernaciones, todos los municipios y todas las universidades públicas. O sea, que realmente está concentrado el manejo de la economía en el poder central. Y nos dejan las chauchas, en pocas palabras. La propuesta que elevó el gobernador Rubén Costa afectaba solamente el 5% del TGN. O sea, que de un 88% bajaban a un 83% aproximadamente, basado en la coparticipación tributaria. ¿Qué es la coparticipación tributaria? Así en sencillo, son los impuestos que pagamos todos, el IVA, el IUE, etc. Que de por sí Santa Cruz genera casi el 50% de todos los tributos nacionales. Solamente que no nos llega un solo peso al gobierno departamental de todos los impuestos que pagamos acá en Santa Cruz. Pero no era el objetivo que nos devuelvan todo. Era simplemente un 5% que era una alternativa seria que no desestabiliza a ningún gobierno y más bien fortalece a quienes estamos más cercanos a la población, que son los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y también las universidades públicas eran beneficiadas y entendemos también las necesidades que tenemos todos para ello. Pero nos tiraron la puerta en la cara, así de sencillo, y el pacto fiscal fue una pérdida de tiempo lastimosamente. Digo fue porque quedó en nada. Y es así que llegamos ya al punto donde el gobierno ya quiere dar el golpe de gracia. Y es acá que llegamos a la emergencia por el Incahuasi, cuando el gobernador Rubén Costa, hace aproximadamente un mes, mes y medio, casi 2, tuvo que patear el tablero y decir, ya basta. Y aquí yo le voy a explicar el por qué llegamos a esta decisión y cómo se está manejando. Las regalías departamentales. Para todos, pero particularmente para los cruceños, las regalías departamentales son un sentimiento, son parte intrínseca de nuestra esencia, de nuestra historia. Justamente en 1938, un presidente cruceño, el general Germán Busch, promulgó la ley de regalías departamentales. Pero no fue hasta 20 años después, justamente a través de gestas de reivindicación liderizadas por el Comité Pro Santa Cruz, en el aquel entonces presidente Melchor Pinto, que tuvimos que luchar para que nos den lo que por ley nos correspondía en los años 1957-58. Sin embargo, las regalías departamentales no son solamente históricas. Las regalías departamentales son un derecho reconocido en nuestro estatuto departamental, que ya ha sido reconocido por la Constitución, como a su vez también por la propia Constitución Política del Estado. Por lo tanto, es un derecho legal, es un derecho dentro del estatuto y es un derecho constitucional.
Entrando un poquito en lo que es Incahuasi. Aquí hay una gráfica que expone el área. Aquí está Chuquisaca, acá está Santa Cruz. Estos dos rectángulos, el chiquitito es Aquío y el grandote es Incahuasi, que prácticamente son uno solo. En términos de hidrocarburos, estos se llaman bloque. ¿Qué es un bloque? Un bloque no es ni más ni menos, así de sencillo, es el área que se concede a una empresa petrolera para que pueda llevar adelante una gestión de exploración. ¿Qué es esto? Para que busque pozos, para que encuentre la posibilidad de que haya gas. Aquí el detalle, que es importante que ustedes tomen nota. El pozo Incahuasi fue descubierto el 2004, hace 14 años. Hace 14 años fue descubierto el pozo Incahuasi, pero recién el 2016 entró en producción. Esto, yo tengo que ser honesto, no es por una ineficiencia de YPFB, sino que toma un promedio de 12 a 14 años entre que se descubre un pozo y entre que ese mismo campo entra en producción. Pero ¿dónde está lo delicado del tema? El pozo Incahuasi ha sido el último pozo nuevo que se ha descubierto en todo Bolivia. O sea, en todo el territorio nacional no se ha descubierto un solo pozo desde el 2004. Han habido pozos nuevos en campos ya existentes de ampliación de producción, pero no ha habido ningún otro pozo nuevo en todo Bolivia desde el 2004. ¿Qué significa eso? Que hasta que descubramos un nuevo pozo, porque recién se han puesto a hacer su tarea, YPFB o el gobierno se rifó 10, 12 años sin llevar adelante ninguna gestión de exploración. Por lo tanto, ahora recién están comenzando. Hasta que descubramos un pozo, van a pasar otros 10 años hasta que entre en producción. Ese es el peligro ante el cual estamos ahora acá en Bolivia. En esta gráfica queremos ilustrar de una manera muy sencilla ya la ubicación y los límites con relación a Incahuasi. Esta línea blanca que ustedes pueden apreciar es la línea del bloque que mencioné hace un ratito. Aquí está el bloque, el área de concesión a la empresa Tota. Esta línea roja es la alta cumbre, o sea, el cerro, la punta del cerro. Toda la punta del cerro, la alta cumbre que denominan, es justamente por donde pasa el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca. En otras palabras, subís a la punta del cerro y por la mitad, para un lado de Chuquisaca y para el otro lado es Santa Cruz. Acá los puntos negros son los pozos existentes en este momento. Aquí 1, Incahuasi 1, 2 y 3. Y podemos apreciar claramente que los pozos están ubicados en territorio cruceño. Y este medio verdoso claro, medio zigzagueado, ese es el reservorio que está en el subsuelo, en otras palabras, debajo del suelo, que está también, como ustedes pueden apreciar y que lo voy a explicar ya a detalle más adelante, también está 100% el suelo de Santa Cruz. Y esto lo basamos en dos leyes, en la ley de 1898 y la ley de 1912, que serán explicadas inmediatamente. El estudio de identificación de reservorios. En Bolivia existe una norma, una ley
para poder llevar adelante un proceso para determinar si es que un reservorio es compartido o no entre un departamento y otro. Un procedimiento muy claro, muy técnico, que fija los parámetros ante los cuales hay que ejecutar un estudio para esta determinación. En abril del 2015, la gobernación de Chuquisaca solicita a YPF realizar este estudio en su pleno derecho, porque obviamente tiene el derecho Chuquisaca de solicitar, certificar si es que Incahuasi, el reservorio, estaba o no en territorio chuquisaqueño, aunque sea un pedacito. Es así que en 2016 tanto Santa Cruz como Chuquisaca aceptan someterse al estudio de manera voluntaria, ambos departamentos. Donde hago hincapié que los dos teníamos claramente definido de que había una serie de parámetros que debíamos cumplir y que estábamos aceptando someternos a todo este proceso de manera totalmente voluntaria. Es para ello que YPFB, que es la empresa encargada de ejecutar el estudio, contrata a la empresa canadiense GLJ Petroleum, una empresa internacional de alto prestigio que había llevado adelante procesos similares tanto en el exterior como en el interior del país, que tanto Chuquisaca como Santa Cruz aceptamos y firmamos su contratación a través de YPFB. Sin embargo, de manera paralela, el gobierno departamental de Santa Cruz contrata una consultora que se llamaba Giga para que pueda hacer la supervisión a la empresa canadiense de todo el proceso de ejecución de este estudio. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por una cuestión de responsabilidad, de seguridad técnica. ¿Por qué? Porque obviamente este estudio requiere del seguimiento de profesionales expertos en la materia que son muy a detalle, que el gobierno departamental no tiene en su planilla regular. Por lo tanto, contratamos los servicios de altos expertos para que le hagan seguimiento a todo el proceso del estudio y nos puedan informar la veracidad de los datos que nos están de a poco exponiendo, como a su vez también del resultado final. Sin embargo, aquí también hay algo que debemos compartir. La empresa canadiense se alimenta, obviamente, de datos para poder llevar adelante este estudio. Los datos técnicos los proporciona YPF, los datos de hidrocarburos y los datos de límite, los datos territoriales, los proporcionaba en esa época el Ministerio de Autonomía. ¿Por qué le expongo yo esto? ¿Por qué? Porque el 1 de junio del 2016 emite la empresa canadiense el resultado preliminar que era entregado a ambos departamentos de manera reservada, lo decía así el contrato. Para poder llegar a esta determinación, utilizó dos cartas del Viceministerio de Autonomía que le indicaban a la empresa canadiense que los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz estaban determinadas por las leyes de 1898 y las leyes de 1912, dos documentos formales del Viceministerio de Autonomía de su momento. Y es así que determinan ya la resolución final. Pero para que sea pública este resultado final, pasaban 2, 3 semanas, 4 semanas y no lo hacían. Nosotros comenzamos a sospechar y teníamos nuestros recelos de que por qué no daban el resultado final si ya estaba todo prácticamente resuelto.
El gobernador, en una conferencia pública, dio un ultimátum a YPFB para que así lo haga. Y es así que en agosto ya entregan los resultados finales que determinaron que el pozo Incahuasi estaba 100% en suelo cruceño. Agosto del 2016, el estudio final ratifica el informe preliminar determinando el 100% del reservorio de los campos Incahuasi en el departamento de Santa Cruz. Recién aquí, cuando ya están dados los resultados, cuando ya acabó el partido prácticamente, el gobernador de Chuquisaca sale rechazando que el 100% del reservorio se encuentra en Santa Cruz, desconociendo los límites oficiales y legales, demandando una nueva delimitación. O sea, hasta que salió el informe, nunca habían reclamado nada. Chuquisaca nunca objetó en ningún momento durante el proceso del estudio ninguna observación absoluta y menos de límite. Recién cuando se dio a conocer el informe final contundente de que el reservorio se encontraba 100% en suelo cruceño, se le ocurre demandar por límite. Esto es igualito como que jugamos el partido, lo ganamos y ahora queremos ganarlo en mesa y cambiar las reglas del juego. Eso realmente llama demasiado la atención. Como han podido apreciar, el tema límite es el que promueve todo el conflicto. Como le manifesté, y aquí quiero ya exponerle de manera clara, Santa Cruz siempre se ha manejado de una manera muy seria, muy legal y apegado justamente a todos los datos históricos. Y aquí quiero exponerle las dos leyes. La ley del 10 de noviembre de 1898, en esa época ya, por 31 años, había un conflicto de límite entre Chuquisaca y Santa Cruz. 31 años veníamos en el TGM. Pero bueno, en 1898 se promulgó el presidente de la época, que por cierto era de Chuquisaca, promulgó en 1898 la ley que determinaba los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Y en 1912 una nueva ley ratifica justamente algunos detalles entre los límites de Santa Cruz y Chuquisaca. Pero no solamente que se quedó ahí. ¿Qué hacen las leyes? Delimitan en la cartografía. ¿Qué significa esto? Que en el mapa ya ponen dónde queda el límite y fijan las coordenadas. Pero en 1914 la Resolución Suprema hace que se ejecute la demarcación. ¿Qué significa esto? Que las coordenadas que están estipuladas en las leyes ya se llevan al campo y en situ, en el propio cerro, por decir, se ponen los mojones para la demarcación en territorio de los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Por lo tanto, y desde entonces, hemos tenido más de 100 años de convivencia pacífica entre ambos departamentos. Hay que tener claro que esta problemática no es un conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz. Esto, y ahorita le voy a explicar, es un complot que viene siendo orquestado desde el gobierno nacional y es un conflicto que ha generado el gobierno nacional contra el departamento de Santa Cruz. Con Chuquisaca nosotros no tenemos ningún problema. Al contrario, nosotros tenemos un grupo de residentes chuquisaqueños, no un grupo, sino muchos chuquisaqueños que viven en Santa Cruz, que conviven, que han sido y son parte de nuestro desarrollo, como a su vez también muchos cruceños que han ido y que van a estudiar a Chuquisaca.
Los límites. De acuerdo a la ley 339 se fijan los límites. Hay dos clases de límites. Hay límites precisos y o naturales, se lo voy a dar lectura directo de la ley, que son aquellos definidos por ley y que permiten su ubicación exacta en el terreno, a través de coordenadas y o accidentes geográficos y naturales, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en la cartografía. En este caso, nuestros límites son precisos. ¿Por qué? Porque tenemos dos leyes nacionales, como a su vez también tenemos accidentes geográficos claramente definidos, que es el cerro del Incahuasi con su alta cumbre. Y tenemos límites imprecisos, que son aquellos que no han sido definidos en la norma o que habiéndolo sido carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno. Los límites de las unidades territoriales clasificados como imprecisos deberán ser sometidos a un procedimiento de delimitación y los límites precisos no pueden ser modificados. Ahora, aquí entramos ya en el problema. Lamentablemente la definición de esta carta no es la mejor en esta pero espero que me la crean. Esta es una carta emitida por Hugo Siller, todavía ministro de Autonomía. Y acá, en la referencia, dice nota aclaratoria. Nota aclaratoria, imagínense, o sea, quiere aclarar algo que él considera que no está bien. Aquí sí podemos directamente, esto está extractado de su nota aclaratoria del entonces ministro Hugo Siller. Y dice, si bien mediante notas, esta MA significa Ministerio de la Autonomía. Y aquí hay la nota 1 y la nota 2. ¿Se acuerdan que yo les compartía hace unos minutos de que a través de los viceministerios del Ministerio de Autonomía se habían elevado dos notas formales técnicas que determinaban los límites en base a las leyes de 1898 y 1912? Son estas dos. Manifestamos que las leyes de 1898 y de 1912 son normas referenciales. Acuérdense de esta palabra, porque el ministro Hugo Siller introduce este término referencial en su nota aclarativa sobre las dos leyes. Las leyes no son referenciales, las leyes no pueden ser referenciales, las leyes son para ejecutarse, las leyes son exactas. Y en ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos. Asimismo, de acuerdo a la ley 339 y al decreto tal, la entidad competente para poder llevar adelante el proceso de limitación es el Ministerio de Autonomía. Ahora, en base a esa nota aclaratoria, el Tribunal Constitucional, a solicitud de la Asamblea Departamental de Chuquisaca y del gobernador de Chuquisaca, emite esta sentencia constitucional. Un detalle, sí, no nos olvidemos quiénes son este tribunal. Este tribunal constitucional, que en teoría está para defender la Constitución, es el mismo tribunal que vulneró nuestra Constitución cuando permitió y hizo caso omiso al voto del pueblo soberano de Bolivia el 21 de febrero y le está queriendo permitir la reelección del presidente y del vicepresidente. Este mismo tribunal, un par de días antes de que cese sus funciones, porque ya se le acababa la gestión,
hizo un último favor al gobierno, a nuestro entender, y emitió esta resolución constitucional que dice lo siguiente. Voy a leer acá todito, miren los subrayados. En la sentencia indica que las leyes de 1898 y de 1912 son solo normas referenciales. ¿De dónde saca el tribunal el argumento para poder, dentro de su sentencia, justamente como su base, este término, justamente la nota aclaratoria de Hugo Siles? Por la nota aclaratoria de Hugo Siles expone de que son solo normas referenciales sin certificar que los mismos cuenten con límites precisos. En pocas palabras, hizo copy-paste de la nota aclaratoria del ministro de Autonomía. Y en el siguiente párrafo pone lo siguiente, que las leyes de 1898 y de 1912 solo eran nuevamente referenciales. Por lo tanto, esa nota de Hugo Siles fue categórica para sentenciar al departamento de Santa Cruz el congelamiento de sus regalías a través de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Uno menos. ¿Se acuerdan que les comenté que Chuquisaca nos demandó, después de saber el resultado, el proceso de delimitación? Este prosiguió, efectivamente. Chuquisaca demandó que se delimite nuevamente los 509 kilómetros que existen de límite entre ambos departamentos. Los límites empiezan acá en el norte, este puntito de aquí. Acá está Santa Cruz, acá está Chuquisaca y acá arriba está Cochabamba. Hasta aquí a la derecha está la frontera con Paraguay. Todo esto son 509 kilómetros. De los 509 que quiso demandar Chuquisaca, los viceministerios del momento, los técnicos, solo aceptaron que se delimite o se inicie un proceso de delimitación sobre 51 kilómetros, que comprenden aquí, en este punto rojo, aquí es el municipio de Pucará, de la provincia Valle Grande, hasta este otro punto, que es el municipio de Villa Serrano, en Chuquisaca. Los otros 457 kilómetros, todingos estos, no fueron admitidos en la demanda. ¿Por qué? Porque son pues límites precisos que están sujetados a las dos leyes que acabamos de mencionar. Pero no solamente ese detalle. Aquí ven estos diamantecitos amarillos. Aquí está Incahuasi. Está a 200 kilómetros aproximadamente de Pucará. Por lo tanto, no pueden agarrarse del argumento de la falta de delimitación de estos 51 kilómetros para justificar una falta de delimitación en la zona de Incahuasi, si está a 200 kilómetros de distancia y hasta en otras provincias, porque esta es la provincia cordillera en el municipio de Lagunilla. O sea, no tiene ningún asidero en absoluto. Sin embargo, la gobernación de Santa Cruz, como se ha manejado siempre de manera muy responsable, acompañó todo el proceso de delimitación de estos 51 kilómetros, que es el Río Grande. O sea, no hay donde pelarle. Además, en esta zona el Río Grande está encajonado, menos todavía, facilíngata. Y es así que a través de esta resolución 06/2018 se definieron estos 51 kilómetros.
Y aquí hay un detalle. Esta resolución 06/2018 se emitió el 2 de enero del 2018. El 2 de enero, hace un ratito. ¿Y qué pasaba? Con esta resolución prácticamente se estipulaba de que no existe o no existirían límites pendientes con Chuquisaca. Y si no existían límites pendientes con Chuquisaca, se cae por gravedad, por lógica, el argumento de la sentencia del Tribunal Constitucional por falta de límite. Entonces, ¿qué pasa? Menos de un mes después, el 30 de enero, ahora el Ministerio de la Presidencia, ¿por qué? Porque el Ministerio de Autonomía fue degradado a viceministerio. A Hugo Siles lo mandaron de silla a topo y se mantuvo. Él sabrá por qué. Y ahora forma parte del Ministerio de la Presidencia. Y el 30 de enero el Ministerio de la Presidencia emite una nueva resolución, menos de un mes después. ¿Qué dice esta resolución? Esto es lo que acabo de mencionarles hace un ratito. Y aquí, de manera directa, están los dos artículos de la resolución del Ministerio de la Presidencia del 30 de enero. Se supone que si uno va a emitir una resolución, tiene que tener argumentos, tiene que tener un justificativo legal, tiene que exponer toda su razón por lo cual tumba una resolución y pone la otra. Pero miren ustedes sus argumentos. Primero, dejar sin efecto la resolución del 2 de enero. Así de sencillo. O sea, no ponen ningún por qué. Simplemente dicen dejar sin efecto. Y el segundo dice que el Viceministerio de Autonomía es el encargado de ejecutar que se deje sin efecto la resolución del 2 de enero. Sin ningún argumento. Es pues insólito, es totalmente absurdo. Vamos a entrar ahorita en las consecuencias, pero antes de ello yo quería compartir con ustedes también algunos datos adicionales de lo que hemos y que vienen a estar correlativos a lo que hemos hablado hace un ratito. Hemos, creo que, dejado claro de que las leyes de 1898 y de 1912 definieron los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, ¿no? Ahora, estas leyes no solamente delimitaron a Santa Cruz y a Chuquisaca, estas mismas leyes también delimitaron Chuquisaca con Tarija. ¿Por qué estoy diciendo esto? Años atrás, Chuquisaca, en su justo derecho, también demandó a Tarija para un campo compartido, que en su momento y ahora es el campo Margarita en Tarija y el campo Huacaya en Chuquisaca, para determinar si era o no compartido entre ambos departamentos. Y se sometieron al mismo proceso que nos sometimos con Chuquisaca nosotros. Y adivinen cuál fue el argumento que presentó Chuquisaca para justificar y para respaldar su demanda que determine si es que era compartido o no este campo, que a la postre resultó que efectivamente era compartido y ahora es 75-25. Chuquisaca presentó como su argumento las leyes de 1898 y las leyes de 1912
como su base legal para justificar la delimitación y determinar el factor de distribución en el campo compartido. Por lo tanto, si estas leyes justificaron el campo compartido con Tarija, ¿cómo pues van a desconocerla con Santa Cruz? No tiene lógica. No es cuando me convenga, las uso, y cuando no me convenga, las desconozco. Es un despropósito absoluto. Como a su vez también, durante todo el proceso que se llevó adelante para la determinación si el campo era compartido o no, en ninguna instancia le congelaron las regalías a Tarija. Tarija continuó recibiendo todas sus regalías mientras se ejecutaba el estudio. Y cuando el estudio arrojó el resultado de que era 75-25, se sentaron en una mesa, se pusieron de acuerdo y fueron compensándole retroactivamente a Chuquisaca hasta que se nivelaron y ahora siguen 75-25 de aquí para adelante. Sencillo. Entonces, si en aquel entonces hubo un proceso idéntico donde utilizaron las mismas leyes y no se congeló en ningún momento la regalía departamental, ¿por qué ahora, una, desconocen las leyes y dos, nos congelan los recursos del departamento de Santa Cruz? Eso es un abuso absoluto y es una discriminación austera al departamento de Santa Cruz. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Son aproximadamente 33 millones de bolivianos mensuales en este momento que están siendo congeladas o congelados al departamento de Santa Cruz. Así en sencillo, es 1 millón de bolivianos día, que más o menos llegan a 400 millones de bolivianos año. Sin embargo, más allá de simplemente la representación numérica que representa casi el 50% de nuestras regalías departamentales para la gobernación de Santa Cruz, esto tiene una afectación directa en la población cruceña, en el departamento de Santa Cruz, porque esto no es una afrenta solamente a la gobernación, si bien es un complot para desestabilizar una gestión departamental del gobernador Rubén Costa, porque prácticamente nos paralizan económicamente. Lo que sufren son nuestros municipios, son nuestras provincias. ¿Por qué? Porque hemos tenido que paralizar la licitación del sistema de riego, paralizar la licitación de procesos de energía. Aquí en la ciudad tal vez no nos damos cuenta de la importancia que es la energía, porque la damos por natural, desde que nacimos prendemos el foco. Pero hace apenas 8 años el departamento de Santa Cruz no tenía ni la mitad del departamento tenía energía. El 45% del departamento de Santa Cruz solamente tenía energía. Nuestras provincias, particularmente nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas, vivían literalmente en la era de la caverna. Hoy en día, el 95% del departamento de Santa Cruz tiene energía eléctrica, gracias a una gestión directa de la gobernación a través del gobernador Rubén Costa, con plata de los cruceños. No nos dio un solo centavo el gobierno nacional, como a su vez también para agua potable. Y lamentablemente hemos tenido que paralizar más de una licitación este año porque faltan todavía un sinnúmero de comunidades, si bien es solamente el 5%, aquellos también tienen el derecho para ello. Como a su vez también se ha puesto en riesgo el tema de los 1.800 ítems de salud, con los cuales hemos conversado y les hemos indicado, no podemos seguirles pagando. Es más, es una competencia nacional.
no vamos a eliminar los ítems. Ojo, valga la aclaración, no se van a eliminar los ítems, pero estamos exigiendo ahora que el gobierno nacional asuma su pago, porque le corresponde, como a su vez también las contrapartes para las carreteras nacionales, porque las carreteras son clasificadas en nacionales, departamentales y municipales. Ahí no hay mucho donde perderse. Sin embargo, solamente en las carreteras nacionales, que son competencia del gobierno, obligan a las gobernaciones a poner el 30% de contraparte, mientras que en la ejecución de las carreteras departamentales nadie nos da un solo peso, es todo al pinqui. El gobernador Rubén Costa, así muy rapidito, hace unos años atrás, tuvo que asumir un fideicomiso de casi 400 millones de dólares para garantizar la ejecución de 1.500 millones de dólares en carreteras nacionales. Porque el gobierno vino y nos sentamos. Es más, yo estuve presente. Y al frente estaba el ministro Arce. Y nos comentó y nos expuso justamente este plan vial, que son las carreteras que ahora están en ejecución desde Concepción hasta San Ignacio, desde San Ramón, todo el recapamiento hasta Guarayo. Justamente las carreteras que unen con Chuquisaca, tanto en los valles como también desde Lagunilla y el túnel de Incahuasi. Y así un sinnúmero de otras carreteras. Y agarra el ministro, nos dice, porque nosotros, ¿de dónde vamos a sacar pues 400 millones de dólares? Miren, nos dice, si Santa Cruz no pone los 400 millones de dólares, nosotros nos llevamos estas carreteras a Oruro. Así de sencillo. Ni se mosqueó. Y nosotros a la flauta. Se promovió, el presidente del país vino a Santa Cruz y nos convocó a una reunión donde tuve también el honor de acompañar al gobernador Rubén Costa y a José Luis Parada. Y nos propuso nuevamente esta situación. Y el gobernador le indicó, bueno, en estos últimos 8 años, a través de una gestión muy eficiente, hemos logrado como gobernación reducir en un 50% nuestra deuda. Por lo tanto, somos sujetos de crédito, tenemos capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, si el gobierno nos otorga un fideicomiso, que no es ni más ni menos que un crédito, por los 400 millones, nosotros apalancamos los 1.500. Y así se hizo. Nosotros no hemos tenido que endeudar para ejecutar carreteras que son de competencia del gobierno. Pero ahora tendremos que suspender estos pagos, porque si nos quitan nuestra regalía, no hay cómo. Es imposible que la gobernación pueda continuar con este beneficio que va a perjudicar lastimosamente a los municipios y a las provincias donde están en ejecución. Como a su vez también el desayuno y almuerzo escolar, que ha permitido que un sinnúmero de niños, particularmente en las comunidades rurales, puedan ir a colegio. Porque antes los padres le decían, ¿para qué vaya a caminar 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros? Mejor quédate aquí a trabajar conmigo. Pero ahora que reciben desayuno y almuerzo, hemos tenido casos que peladitos de 3 años están yendo al colegio. ¿Por qué? Porque comen, porque reciben el desayuno y el almuerzo y ya retornan a sus casas y solo tienen que más o menos chiparle la cena con un medio locro y ya están al otro lado. Entonces les conviene a los padres mandarlo a sus hijos al colegio. Lamentablemente esa es nuestra realidad, pero nosotros la asumimos y ahora nos cortan las regalías. ¿Y quiénes van a sufrir? Los pobres chicos. Aquí hay una gráfica que expone en términos monetarios la evolución
de Incahuasi para el departamento de Santa Cruz, que arrancó en julio del 2016. Aquí un detalle que es importante: las barras de color verde oscuro son todos los pozos del departamento de Santa Cruz juntos, menos Incahuasi. Y lo que está en gris más claro es solamente Incahuasi. Así podemos apreciar que en julio del 2016 Incahuasi recién arranca. Y para febrero del 2018 Incahuasi representa, como ustedes pueden ver más o menos, prácticamente la mitad de todas las regalías que genera el departamento de Santa Cruz. Pero aquí un detalle importante, y por eso están en rojo estas barras. Para que ustedes tengan conocimiento, desde que asumió YPFB el control de la cadena de hidrocarburos, a las gobernaciones y a los municipios nos pagan con 90 días de atraso. Antes nos pagaban a fin de mes. Se inventaron una normativa para pagarnos 3 meses después. En pocas palabras, ¿qué están haciendo? Están trabajando con nuestra plata. Pero bueno, hace más de 2 años que nos pagan, o 3 o 5, con 3 meses de atraso. La sentencia del Tribunal Constitucional se emitió en diciembre. ¿Qué significa esto? Nos congelan las regalías el mismo mes de diciembre. Pero estas regalías de diciembre en realidad representan la producción de septiembre. Son las regalías que se produjeron en el mes de septiembre y nos pagan recién en diciembre. En otras palabras, no han congelado nuestras regalías con 3 meses retroactivos. No solamente quisieron matarnos financieramente congelándonos nuestras regalías, sino que le yaparon 3 meses para atrás, y justo en el mes de diciembre, cuando estamos cerrando balance, cuando tenemos que pagar a las empresas, cuando estamos realmente haciendo los esfuerzos para que al personal se le pueda cumplir con todos sus beneficios. Y Clucky, más o menos el 17 de diciembre, 20 de diciembre, nos llega el garrotazo. Imagínense que ustedes tengan su empresa y el 20 de diciembre se le dice, ¿sabes qué? Todo lo que iban a recibir, chao, la mitad. Eso es una medida altera para desestabilizar una gestión. Y casualmente, ustedes que están estudiando política, de lo poco que he podido aprender dentro de esta gestión, es que en política no hay coincidencias. No existen coincidencias, hay motivos, hay intereses. ¿Y ustedes creen que fue una coincidencia que nos congelen las regalías en el mes de diciembre? Y cabalito, en el mes de diciembre sale el presidente de Andecruz, que es la Asociación de Municipios Cruceños, que es el alcalde de Cabeza, que casualmente es del MAS, a exigirle a la gobernación que pague su regalía. Y si no pagábamos, nos bloqueaba. Así de sencillo. Es una muestra clara de la intencionalidad que tenía el gobierno para desestabilizar la gestión del gobernador Rubén Cortés. Aquí hay otra gráfica, porque miren cómo piensan, realmente son malévolos. De verdad, qué tipín. Porque no piensan solamente en hacernos daño ahorita. Miren la proyección de Incahuasi. Aquí hay una gráfica que nos lleva Incahuasi desde el 2016 hasta el 2030, ahora en volúmenes de producción. Hoy Incahuasi produce 7 millones de metros cúbicos. En 2030 Incahuasi va a producir 22 millones de pies
de metros cúbicos. Para que más o menos tengamos la información. Hoy en día, Bolivia produce 54, 56 millones de metros cúbicos. Hoy, lamentablemente, todos los megacampos de Tarija, que es de donde nos alimentamos en su gran mayoría para la producción gasífera nacional, están en proceso de declinación. ¿Qué significa esto? Que ya están muriendo, que ya lo han explotado y en algunos casos lo han sobreexplotado. ¿Qué significa esto? Cuando vos sobreexplotás un campo es cuando le sacás demasiado rápido todo el gas, en vez de hacerlo de a poquito, y esto ocasiona en algunas oportunidades que el reservorio debajo del suelo se implosione y se llene de agua y no podás ya sacar el gas que todavía faltaba. Y esto es lo que ha sucedido con San Antonio. Por lo tanto, si los campos, los pozos de Tarija cada vez van a producir menos, Incahuasi cada vez va a producir más, porque recién está naciendo, recién está creciendo. Por lo tanto, Santa Cruz se va a convertir en la futura capital hidrocarburífica del país, porque vamos a representar a través de estos 22 millones más del 50% de la producción nacional. Pero no solamente ese detalle. Estadísticamente se ha expuesto de que el 2032, o sea, más o menos por aquí, la población nacional va a ser de 15 millones de personas. Todo Bolivia. 7.5, o sea, la mitad de toda la población boliviana, adivinen dónde va a estar, en Santa Cruz. El 50% de la población boliviana va a vivir y va a ser cruceña. Políticamente, eso convierte en Santa Cruz en el poder demográfico, en el poder político, porque aquí vamos a definir los futuros presidentes, porque aquí está el voto, y no solamente va a estar el voto el 2030, Santa Cruz ya define los futuros políticos. El 21 de febrero se definió en Santa Cruz con 1 millón de votos, y así sucesivamente. Por lo tanto, el 2030 Santa Cruz va a tener el poder económico a través de los hidrocarburos y el poder político a través de la población. Y es ahí que el gobierno no solamente está pensando en el 2016, está apuntando a desestabilizarlo, está apuntando a tomar el poder en el departamento de Santa Cruz, justamente porque saben que Santa Cruz va a ser determinante de aquí para adelante en todo lo que es la política nacional. No le importa si no le damos de comer a los pobres chicos, no les importa si dejamos de construir o si tenemos huelgas en los hospitales. Están pensando simple y llanamente en el poder económico y en el poder político. Ahora, antes de entrar en la última resolución, que ya esta es ya la tuca, pero un detalle: Incahuasi no ha dejado de producir, ¿no? No es que esté paralizado Incahuasi, lo que está congelado son nuestras regalías, pero Incahuasi hoy en día sigue produciendo y el gobierno sigue recibiendo su tajada, y EPFB sigue recibiendo su tajada. Los municipios de los demás departamentos, toditos, reciben su IDH. Y lo único que no recibimos ni saludo es el departamento productor. O sea, la ironía de la vida, el departamento productor,
que justamente permite que Bolivia reciba estos recursos, es el único departamento que no recibe nada. Ahora, supuestamente, toda esta plata está en una cacha ahí, congelada. ¿Ustedes la creen esa? Háganme por el favor. Están yecas allá arriba también, porque ya se la soplaron. Así de sencillo. Creo, no lo puedo confirmar, esto es especulación. Pero, ahora, pónganle que la tengan congelada. Pónganle, si la tienen congelada, ya, ok, se la creemos. Eso es una atrocidad. Como en un país como Bolivia, que lamentablemente tenemos tantas necesidades, vamos a tener congelados ya casi 200 millones de bolivianos ahí ganando el sueño de los justos. Cuando tenemos que darle de comer a los chicos, cuando tenemos necesidades en salud, cuando tenemos necesidades en carretera, y la tenemos ahí congelada por un capricho, eso ya es un crimen por parte de este gobierno a nuestro entender. Pero bueno, ahora, como el gobierno departamental, como el gobernador, a ser más específico, Rubén Costa, hace un mes y poco, en palabras nuestras, pateó el tablero, porque salió públicamente a denunciar todo esto y a exponer y a posicionar la emergencia departamental. Y fuimos al Comité Pro Santa Cruz, hemos estado en todos los municipios y estamos en los municipios. Hoy estamos juntos con ustedes, no solamente aquí en la carrera de Ciencias Políticas, paralelo mi colega José Luis Parada está en la carrera de Finanzas. Estamos constantemente multiplicándonos para poder informar a la población, para concientizar a la población, y el departamento de Santa Cruz en su conjunto se está parando y está diciéndole al gobierno basta. El Comité Pro Santa Cruz ha dado un plazo y toda esta ofensiva, si bien es política, pero está sustentada con argumentos sólidos, con leyes, con datos fidedignos, ahora ha hecho y ha obligado al gobierno a retractarse, a comerse sus propias palabras. Por eso es que les voy a exponer ahorita, y ya pues, ya no hay adjetivo calificativo para mi querido amigo Hugo, digamos, después de esto. Aquí está la resolución del Ministerio de la Presidencia de hace un par de días, 090 quebrado 18 del 29 de marzo del 2018. Acá está el primer párrafo. Declarar homologados los acuerdos alcanzados en el acta de reconocimiento del 7 de julio del 2017 dentro del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca, correspondiendo a los 30 vértices del límite admitido entre los municipios Villa Serrano y Pucará, de acuerdo al informe técnico tal emitido por la unidad de límite. Esto es de los 51 kilómetros que nosotros expusimos de manera clara. Pero aquí está pues ya el colmo. Cuarto, asimismo, estando plenamente vigentes las leyes de 1898, 1912, la Resolución Suprema de 1914 y la Ley 2727 del 2004. O sea, de pronto, todo lo que escribió en su nota aclaratoria lo contradice. O sea, primero escribe una nota, dice todo lo correcto, el 2 de enero. El 3 de enero dice, no, todo eso está mal, y es esto otro, y desconocemos las leyes, y son referenciales. Y ahora, hace un par de días, dice nuevamente, y esto sí, estamos totalmente de acuerdo, porque lo hemos obligado a retractarse, de que las leyes ahora
sí están plenamente vigentes en lo que respecta a los 31 vértices, a los vértices del 31 al 120 de la propuesta presentada por Chuquisaca. O sea, de los 458 kilómetros del límite, están totalmente correctos. Estos no fueron sujetos del presente procedimiento de conciliación, toda vez que cuentan con límite, ahora sí, con límite preciso, conforme a las normas ya señaladas, y los mismos no pueden ser alterados ni modificados dentro del presente procedimiento, de acuerdo al artículo 20 de la ley 339. O sea, nos dieron toda la razón. Y si Hugo Siles fuera estudiante de la Gabriel, yo no creo que pueda recibir una nota que no sea de aplauso. Porque alguien que dice lo uno, dice lo otro y después vuelve a lo otro, ¿a quién se la va a creer? Conclusiones. Finalmente, a través de la resolución 90/2018, hemos logrado que el Ministerio de la Presidencia afirme que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos, son oficiales y son establecidos por las leyes de 1898 y 1912, que son inmodificables. No existió ni existe justificativo legal ni técnico para congelar el pago de la regalía de los campos de Incahuasi y Aquió, por lo cual la resolución 90/2018 se deben descongelar las regalías cruceñas de inmediato, y el gobierno nacional debe reparar los daños causados al pueblo cruceño. Y en estos últimos días, el secretario de gobierno, el doctor Vladimir Peña, ha estado en persona junto con los asambleístas departamentales, primero en La Paz, entregando la carta combinatoria para exigirle a YPFB, porque este es un dato que me había olvidado. El demandado es YPFB, no es Santa Cruz, en la sentencia del Tribunal Constitucional. A nosotros nos pusieron de tercero interesado. Alucinen. O sea, a los que nos quitan la plata somos terceros interesados. Y pregunten si YPFB alguna vez se apersonó durante todo el proceso de estos juicios y de esta sentencia, si es que defendió su posición. No apareció ni por el cambio. Mientras que Santa Cruz lleva 3 años consecutivos, desde que se inició el proceso original del estudio por la empresa GLJ, defendiendo los intereses de Santa Cruz, defendiendo con eficiencia, defendiendo con la legalidad, defendiendo con capacidad todo este accionar durante todos estos 3 años que hemos estado sometidos al gobierno y que ahora nos han congelado las regalías. Y es así que el doctor Vladimir Peña, junto con nuestros asambleístas, a YPFB han entregado hace 2 días la carta combinatoria. Ayer han entregado al Tribunal Constitucional lo propio para el descongelamiento inmediato, y hoy el director, porque como gobierno departamental nosotros tenemos derecho a un director en el directorio de YPFB, y nuestro director ha presentado una nota también exigiendo el descongelamiento inmediato de nuestras regalías, como también exigiendo que se lo vote al vicepresidente de YPFB, como también al asesor legal, porque se hicieron las gestiones en su momento que les comenté ante ellos para que descongelen, para que no lleven adelante este proceso, sobre todo el retroactivo, que era totalmente ilegal. ¿Y saben qué nos dijeron? Es una cuestión de la justicia. No, pues, si sabemos pues cómo está la justicia en Santa Cruz, o mejor dicho en Bolivia. Es más, todito hemos votado de manera contundente desconociendo la justicia, y nos la quieren echar que miren la justicia. Por eso hemos pedido que se los vote,
Y ahora, muy suelto de cuerpo, el ministro de Gobierno, que lamentablemente también es cruceño, como Hugo Siles, pero nadie tiene la culpa, sale y dice: no, los límites ya, reconocemos que los límites son legales y precisos, pero que se haga un nuevo estudio. No puede. A ver, en términos así sencillos, ¿qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional? Tiene dos artículos. En el primero dice: tomando en cuenta que los límites que se utilizaron para llevar adelante el estudio no eran límites precisos y eran referenciales y no eran correctos, en otras palabras, exigimos que se lleve adelante un nuevo proceso de delimitación. Y en el segundo punto dice: producto y cuando se tengan estos nuevos límites, se lleva adelante ahora un nuevo estudio. Bueno, el primer punto ya se cayó, pues, porque no hay nuevos límites, son los mismos, no se han alterado, porque hemos comprobado de que siempre fueron precisos, legales, históricos y basados en leyes. Y por lo tanto, si no hay nuevos límites, el segundo punto se cae por sí solo, porque estaba sujeto a que existan nuevas coordenadas. Y si las coordenadas son las mismas, el producto va a salir el mismo, porque esto es una fórmula: A más B es igual a C. Y si vos volvés a meter A y volvés a meter B, vuelve a salir C, pues no va a salir Z. Y ahora nos quieren imponer que se haga un nuevo estudio que cuesta $200,000. Eso cuesta el estudio, que nadie te lo regala, es harta plata. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros que nos regalen $200,000, no si estos la tienen para rifar. Cuando por lógica va a salir el mismo resultado. Pero no solamente eso, nos quieren mantener congelados en nuestra realidad durante todo ese proceso también. No puede ser tanta maldad. ¿Por qué el único departamento perjudicado vuelve a ser Santa Cruz? Si en todo caso Chuquisaca nunca recibía regalías y todos los demás siguen recibiendo. Y nosotros, bien, gracias. O sea, tenemos que esperar hasta que hagan un nuevo estudio, que supuestamente han salido a decir que va a salir 45 días, y cuando acordemos se le va a chipar otra vez cualquier cosa y cuando acordemos son 6 meses más. Y hasta entonces, pues, nos morimos de hambre. Y realmente eso es, nosotros creemos que está mal. Así es, está mal. El gobierno está abusando de la solidaridad, de la benevolencia del departamento de Santa Cruz. Y aquí comencé esta exposición porque justamente ustedes son de la carrera de ciencia política. Y les dije, acá les voy a exponer un caso que creo, por lo menos, y particularmente estoy totalmente convencido que jurídicamente y legalmente no hay dónde perderse, y que esto ha sido una acción clara política para desestabilizar y perjudicar el departamento de Santa Cruz, y la única forma que nosotros tenemos para doblegar a este gobierno es a través de una acción política, porque no entiende de razones, no tiene idea, no respeta, y es por eso que se han retrocedido. Pero si nosotros mostramos, escucha, ya no lo van a mantener congelado. El Comité Pro Santa Cruz ha indicado hace 3 semanas atrás, le dio un plazo de 30 días. Acá Ismael, que aprovecho y lo saludo, también en la exposición, cuando se invitó a una sesión de la Asamblea Departamental, posicionó claramente como full que íbamos a tomar las acciones necesarias.
para demandar lo que nos corresponde. Y ahorita tenemos a nuestros pueblos indígenas de Guaraní haciendo una vigilia en YPFB. Ya van 2 o 3 días, han caminado otros 2 días para exigir que nos descongelen las regalías. Lamentablemente, porque en lo particular somos muy creyentes de la democracia y de los principios democráticos. Por algo somos del partido también democrático. Pero cuando tenemos un gobierno que hace caso omiso al propio voto, que es una de las esencias de la democracia, menos nos va a hacer caso a los planteamientos y a los respaldos jurídicos que tenemos de manera sólida. Es por ello que estamos hoy aquí, esta noche. Hemos estado todas las noches, estamos exponiendo estos casos. Anoche estuve en el Comité Pro Santa Cruz también, está José Luis, está Vladimir, está el ingeniero Erlan Solís, para concientizar a toda la población cruceña, a los estudiantes, a los jóvenes, a los comunarios, a los empresarios, a toditos, porque esto nos afecta a cada uno de nosotros. Depende de nosotros si queremos efectivamente mirarla de palco y que nos atropellen. Si no, pregúntenle a Venezuela. O queremos efectivamente ser dueños de nuestro propio destino y no dejar que nos atropellen. Muchísimas gracias.